las imágenes a continuación no son la realidad, son sólo una mera representación, lo importante es la historia narrada. La primera guerra civil romana del 88 al 82 a.C. fue un conflicto crucial en la historia romana que marcó el comienzo del declive de la república hacia un gobierno autocrático. Se enfrentó a Cayo Mario, un renombrado general y campeón de la facción populares, contra Lucio Cornelio Sila, un formidable líder militar que representaba a los optimates. Esta lucha sentó las bases para el fin de la República Romana y el surgimiento del Imperio. Antecedentes y panorama político. Roma, a finales de la República, estaba plagada de conflictos sociales y políticos. Los populares, que buscaban reformas para beneficiar a las clases bajas, a menudo chocaban con los optimates, que buscaban preservar los privilegios aristocráticos. Estas divisiones se vieron exacerbadas por la desigualdad económica, la explotación de territorios provinciales y un sistema político cada vez más dominado por individuos ambiciosos en lugar de un gobierno colectivo. Cayo Mario, un hombre nuevo que había alcanzado prominencia a través de logros militares, personificaba los ideales de los populares. Promulgó importantes reformas militares, profesionalizando el ejército romano y abriendo el reclutamiento a los pobres sin tierras. Estos cambios alteraron fundamentalmente la relación entre los soldados y el Estado, vinculando la lealtad de los soldados más a sus generales que al Senado o a la República. Las victorias de Mario contra el rey númida Jugurta, así como sus triunfos sobre los invasores cimbrios y teutones, lo convirtieron en un héroe del pueblo común. Lucio Cornelio Sila, patricio y antiguo aliado de Mario, representaba a los optimates. La temprana carrera militar de Sila lo vio servir bajo el mando de Mario durante la guerra de Yugurta del 112 al 105 a.C., donde comenzaron a surgir tensiones entre los dos. Si bien las habilidades de negociación y la experiencia táctica de Sila fueron fundamentales para capturar a Yugurta, Mario se atribuyó la mayor parte del mérito de la victoria, lo que alimentó el resentimiento de Sila. Esta rivalidad se hizo más pronunciada a medida que ambos buscaban eclipsar al otro en el escenario político y militar. La guerra social y sus consecuencias. La guerra social del 91 al 88 a.C., un conflicto entre Roma y sus aliados italianos por los derechos de ciudadanía, tensó aún más la estabilidad de Roma. Los aliados italianos, Cosací, habían estado descontentos durante mucho tiempo con su estatus subordinado, ya que soportaban las cargas del servicio militar sin disfrutar de los privilegios de la ciudadanía romana. La resolución de la guerra otorgó la ciudadanía romana a los italianos, pero dejó tensiones y resentimientos persistentes entre la élite romana que se oponía a tales reformas. Mario, aunque semi-retirado durante este periodo, jugó un papel menor, mientras que Sila ganó prominencia como un líder militar competente. Sus victorias durante la guerra social consolidaron aún más su reputación y lo posicionaron como un candidato viable para un mayor poder. Sin embargo, la conclusión de la guerra social coincidió con una nueva amenaza externa, el rey Mitrídates V del Ponto, que buscaba expandir su influencia en Asia Menor. La orquestación de las vísperas asiáticas por parte de Mitrídates, en las que fueron masacrados decenas de miles de ciudadanos romanos y aliados, exigió una respuesta romana decisiva. Las elecciones consulares del 88 a.C. En el año 88 a.C., cuando Roma se preparaba para enfrentarse a Mitrídates, el Senado nombró a Sila para dirigir la campaña. Esta decisión enfureció a Mario, quien, a pesar de su avanzada edad, trató de recuperar su antigua gloria. Aprovechando su influencia sobre el tribuno Publio Sulpicio Rufo, Mario orquestó la aprobación de una ley que transfería el mando de la campaña mitridática de Sila a él mismo. Esta controvertida medida desestabilizó a Roma, ya que las facciones armadas que apoyaban a Mario y Sila se enfrentaron violentamente en las calles. Sila, estacionado con sus legiones cerca de Nola, se negó a renunciar a su mando. En un movimiento sin precedentes, marchó con su ejército sobre Roma, violando el sagrado Pomerium, el límite de la ciudad, y hundiendo a la República en una guerra civil. Esta fue la primera vez que un general romano utilizó su ejército para tomar el poder dentro de la ciudad, lo que sentó un precedente peligroso para conflictos futuros. La primera marcha de Sila sobre Roma. La ocupación de Roma por parte de Sila fue rápida y brutal. Sus fuerzas dominaron a los partidarios de Mario,
lo que obligó a Mario a huir a África. Sila declaró a Mario y a sus aliados enemigos del Estado, promulgó reformas constitucionales para fortalecer la autoridad del Senado y luego partió hacia Oriente para enfrentarse a Mitrídates. Estas reformas incluían medidas para limitar el poder de los tribunos y restaurar las prerrogativas senatoriales tradicionales, lo que reflejaba la visión conservadora de Sila para la República. Sin embargo, la salida de Sila creó un vacío de poder en Roma. Los populares, bajo el liderazgo de Lucio Cornelio Cinna y otros aliados marianos, se reagruparon rápidamente. Cinna, aprovechando el descontento por el trato dispensado a los ciudadanos italianos recién emancipados, obtuvo apoyo popular y tomó el control de la ciudad en el 87 a.C. Mario regresó del exilio para unirse a Cinna y juntos sitiaron y recuperaron Roma. El regreso de Mario y la lucha entre Mario y Sila. Tras recuperar Roma, Mario y Cinna iniciaron un régimen de terror. Las purgas políticas se dirigieron contra los partidarios de Sila y las ejecuciones y las confiscaciones se convirtieron en algo habitual. Mario, a pesar de su edad y su salud deteriorada, fue elegido cónsul por séptima vez en el año 86 a.C. Esto cumplió una profecía en la que Mario creía que predecía que ocuparía el consulado 7 veces. Sin embargo, murió poco después, dejando a Cinna como la figura política dominante en Roma. La campaña oriental de Sila. Mientras Roma se sumía en el caos, Sila libró una campaña muy exitosa contra Mitrídates. Demostrando brillantez estratégica, las fuerzas de Sila lograron victorias decisivas en las batallas de Queronea y Orcómeno en Grecia, obligando a Mitrídates a pedir la paz. El Tratado de Dárdano en el 85 a.C. restauró el control romano sobre Asia Menor y reafirmó el estatus de Sila como genio militar. Las victorias orientales de Sila también enriquecieron a su ejército mediante el botín, asegurando su lealtad. Con su posición asegurada, Sila se preparó para regresar a Italia y recuperar el poder de la facción mariana. Segunda marcha de Sila sobre Roma. Sila desembarcó en Brundisium en el 83 a.C., lo que dio inicio a una segunda guerra civil. Su ejército, compuesto por aproximadamente 40.000 soldados experimentados y leales, avanzó constantemente hacia Roma. En el camino, Sila obtuvo el apoyo de figuras influyentes como Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo Pompeyo, quienes proporcionaron tropas y recursos adicionales. Las fuerzas marianas, lideradas por Cayo Mario el Joven y otros comandantes populares, opusieron resistencia, pero finalmente fueron superadas. Batallas clave, como la batalla de Sacriportus y la batalla de la Puerta Colina, demostraron la superioridad táctica de Sila. Después de que las fuerzas marianas fueron derrotadas decisivamente, Mario el Joven se suicidó y otros líderes fueron capturados o ejecutados. Las proscripciones y la consolidación del poder. Al entrar en Roma, Sila inició una campaña de proscripciones, atacando a sus enemigos con la confiscación de propiedades y la ejecución. Estas proscripciones no solo eliminaron la oposición política, sino que también sirvieron para recompensar a los partidarios de Sila con riquezas confiscadas. La violencia generalizada y el miedo durante este periodo subrayaron el colapso de las normas republicanas. Sila se declaró dictador en el 82 a.C., otorgándose poderes extraordinarios para restaurar la República. Sus reformas constitucionales apuntaban a fortalecer la autoridad senatorial y reducir la influencia de los populares. Las medidas clave incluyeron la expansión del Senado agregando nuevos miembros, la restricción del poder de los tribunos y la reestructuración del cursus honorum para imponer regulaciones más estrictas al avance político. La dimisión y el legado de Sila. En un gesto sorprendente, Sila renunció voluntariamente a la dictadura en el año 79 a.C. y se retiró a la vida privada. Esta decisión desconcertó a los contemporáneos y sigue siendo un tema de debate histórico. Algunos especulan que Sila, habiendo logrado sus objetivos, buscó demostrar su compromiso con los principios republicanos. Otros sugieren motivos personales, incluido el deterioro de la salud o el deseo de una jubilación tranquila. Sila murió poco después de su jubilación, dejando un legado mixto. Aunque sus reformas estabilizaron temporalmente a Roma, no lograron abordar los problemas sociales y económicos subyacentes.
la profesionalización del ejército, una tendencia acelerada por Mario y Sila, afianzó aún más la lealtad de los soldados hacia sus generales en lugar de hacia el Estado. Este desarrollo allanó el camino para conflictos futuros, incluidas las guerras de Julio César y Pompeyo, y en última instancia el establecimiento del Imperio Romano. Consecuencias de impacto más amplio. La Primera Guerra Civil Romana alteró profundamente el panorama político de la República. Sentó un precedente para la intervención militar en la política, erosionando los controles y equilibrios tradicionales de la República. La rivalidad entre Mario y Sila ejemplificó los peligros de que la ambición personal prevaleciera sobre el gobierno colectivo. El conflicto mariano-suyano también reveló la fragilidad de las instituciones republicanas de Roma. El uso de la violencia y de las prescripciones para resolver disputas políticas se volvió cada vez más normal, socavando el Estado de Derecho. Además, el cambio hacia ejércitos profesionales leales a comandantes individuales en lugar de al Estado creó un ciclo de inestabilidad que plagaría a Roma durante décadas. En retrospectiva, la Primera Guerra Civil puede verse como una historia que sirve de advertencia sobre las vulnerabilidades de la República. Puso de relieve los peligros del poder concentrado, los efectos corrosivos del faccionalismo y las consecuencias de las desigualdades sistémicas. A medida que Roma pasaba de la República al Imperio, las lecciones de este conflicto siguieron siendo un duro recordatorio de la fragilidad de los sistemas políticos basados en el compromiso y la autoridad compartida.